Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu vida en fin. Este espacio en el cual seguimos avanzando y tomamos como excusa determinados mitos, en este caso de la mitología griega, y a través de ellos vamos tratando de entender qué cuestiones, qué secretos, qué hay detrás de esos cuentos. En esta semana me dijeron que alguien los escuchaba como si fueran cuentos, y está bien, porque los cuentos también son mitos, pero la particularidad de estos mitos es que son cuentos que han perdurado por más de 3000 años. Entonces, ¿por qué existen? ¿Por qué siguen vigentes? ¿Por qué seguimos hablando de ellos? Evidentemente es porque aún no los hemos usado para aquello que quieren transmitir. Aún no hemos escuchado el mensaje que está detrás de estos mitos. Particularmente estamos abordando una serie de análisis y de comprensión respecto a unos personajes que se llaman titanes y que su vigencia es muy anterior a la época de los hombres, de los héroes e incluso de los dioses olímpicos. Estamos hablando de los hijos de Gea y Urano, de la Madre Tierra y del Padre Cielo. Estos 12 hijos, que eran 6 varones y 6 mujeres, muchos de ellos formando alianzas y matrimonios entre sí, de alguna forma ellos y su descendencia terminaron modelando el mundo, según el mito. Sin embargo, sobre ellos mismos, sobre estos titanes, se dice poco y nada. No sobrevivieron demasiados mitos. No, algunos de ellos incluso apenas son mencionados su nombre, y a partir del mismo se puede deducir cuál era su intención al estar ahí. Porque nada es casual. Nada existe y se le puso un nombre por ponérselo. Hay una intención detrás de eso. La intención es transmitir un mensaje y que ese mensaje perdure en el tiempo. Eso es lo que hace que un mito todavía haga que estemos hablando de ellos 3000 años después que alguien los escribió. Y consideremos que los mitos fueron escritos cientos o quizás miles de años después de haber sido espontáneamente comunicados de manera oral. Entonces dijimos que tenemos 12 titanes. Vimos a Océano y Tetis, vimos a Hiperión y Tea, y vimos a Zeo y Febe. ¿Ok? Y en el video más reciente, al que vimos es al titán Jápeto. Y dijimos que a partir de ahí comenzaba, o sea, los primeros 6 titanes que vimos estaban en pareja, había una polaridad masculina y una femenina, y tenían un nexo en común. Océano y Tetis hablaban de las fuerzas del agua. Febe y Zeo hablaban de la inteligencia, del conocimiento. Por otro lado teníamos a Hiperión y Tea, la fuerza del fuego, ¿no? Pero un fuego que más ilumina que lo que calienta. O sea, un fuego sin calor, una luz sin calor. Ahora con Jápeto ocurre algo distinto, hay un quiebre. ¿Por qué? Porque esta titánide que vamos a ver hoy, que se llama Temis, no es realmente la esposa de Jápeto, como ha ocurrido con otras, con las anteriores. Ha sido emparejada, o se la ha mencionado como esposa de Jápeto,
pero más a través de deducciones que realmente porque haya sido escrito de esa manera. Entonces acá ya empieza como una separación, ¿no? Esto que venía unido de polaridad masculina y femenina empieza como a separarse. Y eso dijimos que en todas las otras parejas las habíamos ubicado en la zona de confort, en distintos lugares. Unos estaban en el centro, otros estaban en las aguas que la inundaban o que la nutrían, otros estaban en la cerca, otros estaban en la cara interior de la cerca, otros estaban alrededor y otros estaban por encima. Jápeto no tenía un lugar. Y lo mismo ocurre con Temis. Y eso ocurre justamente porque al estar liberados de esa unión con el otro, donde tienen que estar polarizando algo, porque si uno está polarizando una energía, la contraparte tiene que estar necesariamente polarizando la otra. Un ejemplo claro podría llegar a ser, ojalá que lo sea por lo menos, podría llegar a ser, por ejemplo, que Tetis eran las aguas internas en la zona de confort, mientras que Océano eran las aguas infinitas y externas. Seo era el guardián del contorno, mientras que Febe era la guardiana del centro. Entonces siempre estaba esa polaridad, ¿no? De la cual Jápeto y Temis están libres de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que su poder, aquello que simbólicamente representan, se puede manifestar en cualquier lugar. ¿Ok? Topológicamente no tienen una ubicación exacta. Entonces, lo mismo que dijimos que pasaba para Jápeto en el programa anterior, ahora, en este programa número 14, decimos que se mantiene para Temis. Muy bien. Ahora, la gran pregunta. ¿Quién es Temis? ¿Quién es esta titánide que de pronto ella no se emparejó con ninguno de sus hermanos? Pero eso no quiere decir que no se emparejó con nadie. Temis era llamada, tiene dos grandes epítetos, dos grandes formas de ser llamada junto con su nombre. La del buen consejo y la de hermosas mejillas. Uno diría que tendrán que ver las mejillas con esta historia de titanes, de seres tan poderosos. Tiene que ver bastante con las características de Temis, con cómo ella se brindaba, ¿no? A ver, las asignaciones de Temis, aquello que con lo que se la relacionaba, que se podría decir que ella patrocinaba, era todo lo que tenga que ver con las leyes naturales. Para los griegos, antes de la aparición del hombre, no existían los crímenes. No existían como tales, ¿no? No existían las transgresiones. Por eso no hacía falta que existan leyes. Vos tenés que hacer esto, así, así y así. De lo contrario, estás violando la ley. No hacía falta eso, porque cada uno, cada ser, entendía cuál era su esencia y se conducía de acuerdo a eso. Lo que Temis representa son precisamente las leyes naturales. ¿Ok? Todo aquello que tiene un ciclo que se sabe exactamente por dónde va a pasar y hacia dónde se dirige. A Temis, por ejemplo, se la asociaba con el equilibrio, por ejemplo, entre las polaridades, entre el hombre y la mujer. Y ya nos estamos acercando un poquitito hacia el miedo, aunque no parezca, que suscita Temis. Dijimos que no se emparejó
con ningún hermano, si bien se la asoció de alguna forma a Jápeto en algún momento, pero ella en realidad se reservó para Zeus. Mejor dicho, no se emparejó con ninguno de sus hermanos, pero sí se emparejó con Zeus. Zeus, que era un sobrino, ¿okay? Era el hijo de dos hermanas de ella. Y con Zeus tuvo a las horas. Las horas, que no son las horas nuestras del reloj, las horas eran entidades que tenían que ver con... Por empezar, había dos generaciones. No todas las horas eran iguales. La primera generación de horas tenía que ver con los ciclos físicos, las estaciones por sobre todo. Entonces esas horas tenían que ver con el verano, la primavera, el otoño, los tiempos de cosecha, los tiempos de sembrar, todo eso, todo lo que tiene que ver con la preservación de los ciclos naturales. En cambio, la segunda generación de horas es más interesante y nos hace pensar en que hay un propósito, ¿verdad? Es decir, primero, contemplar cómo funciona la naturaleza para que en una segunda generación contemplar cómo se desarrolla la naturaleza, bueno, mediante estos ciclos. ¿Y cómo debería desarrollarse el hombre? Mediante estos otros. Y ahí aparece la segunda generación de horas, que son muy particulares y muy interesantes. Son tres. La primera se llama eunomía. Eunomía es la que está relacionada con exactamente las leyes. Estas son las leyes, estos son los mandamientos. Eunomía son los mandamientos, de alguna forma. Y tiene que ver con la disciplina. Es decir, es las leyes y la disciplina. La disciplina, que es mucho más que hacer lo que me dictan, sino hacerlo con ciencia. La segunda hora de esta segunda generación se llama Irene. E Irene significa, y era la diosa, la hora de la paz y la prosperidad. Es decir, cuando uno pone en juego la disciplina de manera consciente, lo que obtiene es paz y prosperidad. Y la tercera de las horas se llama Dice, o Dike. Y esta diosa era la personificación de la justicia humana. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto? Que la justicia humana debería ser, en el resumen, primero, debería tratar de ajustar a la naturaleza humana los ciclos naturales. Si yo y cualquiera de nosotros nos abocamos a realizar lo que tenemos que hacer con disciplina, soportando, aunque parezca incongruente, soportando los tiempos de prosperidad, soportando la paz y observando las leyes, entonces todo funcionaría de manera armónica. Decíamos que Tetis era la otra, esta es Temis. Decíamos que Temis se la nombraba como la diosa de las hermosas mejillas. Uno diría, sí, bueno, serán las hermosas mejillas mientras haces lo que ella te dice que hagas. ¿Qué pasa cuando de pronto no haces lo que se supone que tenés que hacer? Ante eso, Temis te miraría de arriba abajo, sonreiría apenitas, cosa de no sonrosar, no arrugar sus hermosas mejillas, y seguiría plácidamente su camino. Raro, ¿no? Más raro te digo, o sea, esto que acabo de decir, más raro te debería sonar si te digo que Temis es la razón
de que nosotros le llamemos al miedo temor, porque a Temis se le llamaba la temida. Yo diría, pero si no se enoja nunca, ¿por qué la voy a temer? ¿No? Si me lleva preso, no sé, la temería, le temería. Pero ella no se encargaba de eso. No eran sus atribuciones. ¿Por qué? Porque ella era la diosa de los ciclos naturales. Y cuando vos talás un árbol, y talás otro, y talás otro, y talás otro, los otros árboles no te hacen nada. Los animales que se quedan sin lugar no se vuelven contra vos. Entonces vos pensás que podés seguir talando árboles. Hasta que en algún momento te vas a dar cuenta que esos árboles estaban ahí para algo que vos necesitabas y que vos no valorabas. Entonces, de pronto, resulta que el ciclo natural tiene un componente externo que actúa. Este componente externo, que en mi casa, por ejemplo, en mi familia solía decirse, Dios castiga y no muestra el palo. Este componente externo en los mitos griegos, este agente de Temis, se llama Némesis. Némesis no era una titanía. Némesis era una diosa muchísimo más antigua. Era hija partenogénica de la noche. Estamos hablando de los primeros seres que existieron según los mitos griegos. Prácticamente junto a Gea y a Urano nace Némesis, hija de la noche, sin intervención masculina. Acá estoy viendo Gaby, hola, ¿qué tal? Voy a saludar un poquitito, si me permiten. Gaby, aquí Gaby Vilma, bueno. Bienvenidas, muchas gracias por estar. Hola Sora, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar y acompañarme en el vivo. Volvemos. Decíamos que Némesis era hija de... era una diosa muy antigua, tan antigua o casi tan antigua como la misma noche. Y Némesis era la diosa de la justa y colérica venganza. No era la diosa de una justicia retributiva moderada. Ella no intervenía hasta que ocurría algo. Pero cuando ocurría, hacete cargo. Hacete cargo porque el castigo de Némesis era un castigo terrible. Un castigo muy fuerte. Porque estabas violentando una ley natural. Entonces por eso Temis era la de hermosas mejillas. Porque ella simplemente mencionaba o subrayaba qué era lo que naturalmente, como naturalmente el mundo fluye. No se encargaba de que vos hagas lo que tenías que hacer, porque se supone que cada ser tiene claro qué tiene que hacer. El problema fue con el hombre, ¿no? Porque el hombre también puso sus propias leyes. Entonces, por eso, luego, esta segunda generación de horas, que en definitiva de lo que hablan es de la ética, ¿okay? La disciplina, la paz, el disfrute de la paz, el tema de que las leyes humanas estén supeditadas a las leyes naturales. Por eso las horas son hijas de Temis. Astrea, una de estas horas, era la portadora del rayo de Zeus, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que esta diosa Némesis aparecía cuando se transgredía una de estas leyes naturales. Vamos a volver sobre este puntito cuando cerremos la dinámica que normalmente hacemos con el tema de los titanes. Pero vamos a volver a este punto, al punto este de Némesis
la que aplica el castigo por transgredir las leyes que dicta Temis. ¿Y por qué Temis es la temida? ¿Cuál es el miedo que trata de infundir Temis? ¿Cuál es el miedo que cala en algunas personas afectadas por Temis? Afectadas por lo que simbólicamente Temis representa, no por la diosa de verdad, ¿no? El miedo que está regentado por este arquetipo, simbólicamente, es el miedo a temer, el miedo a tener miedo. Porque tener miedo es un signo de debilidad. Está visto de una manera como un símbolo de debilidad. Si yo muestro que tengo miedo a algo, estoy mostrándome débil ante el otro. Entonces, el miedo que termina de esta manera desvirtuada, jugándose, es el miedo a mostrarte débil. ¿Y qué pasa? Que cuando muchas personas sienten este miedo de mostrarse débil, lo que sienten es una necesidad permanente de mostrarse fuertes, para que el otro no me vea débil. Y esto tiene dos polaridades bastante dañinas. En realidad las dos las podríamos resumir en una sola idea, para que quede claro y no diverger tanto. A ver, si yo me mido a través de cómo me mide el otro, que es lo que termina pasando una vez más en estos titanes, es que para no mostrarme débil, asocio de manera viciada, porque no es un sinónimo, asocio fortaleza a violencia. Entonces, estas personas que tienen tanto miedo, y lo tienen al miedo de mostrarse débiles, de pronto son personas muy violentas. Porque dentro de su psiquis, lo que ocurre es que tienen tanto miedo de que alguien les ataque, que alguien los ponga en una situación de posible vulnerabilidad, que antes que me peguen, entonces prefiero pegar yo. ¿Por qué? Porque está esa ley, que lo he oído bastante, que es el que pega primero, pega dos veces. Entonces, antes que me haga algo a mí, voy yo. Es como una violencia profiláctica, ¿no? Una cosa bastante peligrosa. Hola Nora Martínez, ¿qué tal? Bienvenida, Norita. Muchas gracias por estar. Entonces, nos encontramos ante esta situación viciada y que nos ayuda a entender un poquito por qué muchas veces se dice que cuando una persona actúa desde la violencia, y esto es muy común en los chicos, en los niños, entonces estaría buenísimo que los padres, cuando lo vemos, lo comprendamos de esta manera para poder actuar de una manera positiva, que realmente tenga un impacto positivo, que tenga un aprendizaje. Es entender que cuando un chico actúa de manera violenta, probablemente tenga muchísimo miedo. Tenga miedo de algo, a lo mejor no lo puede verbalizar de qué. Pero entendamos que la violencia, salvo determinados otros casos patógenos, digamos, muchas veces la persona es violenta por miedo, por temerosa. Y en estos casos, justamente lo que no quieren es que se note ese miedo. Y ahora sí estamos hablando de adultos. ¿Ok? Hola Marcela, bienvenida, muchas gracias, buenas tardes. Entonces esto es el miedo a sentirme débil, el miedo a que se den cuenta de que tengo miedo. Sentir el temor como una debilidad, como una enfermedad, como una marca. Porque el otro, si me ve de esa forma, entiendo, o mi psiquis entiende, que me pone en una situación de vulnerabilidad. ¿Cuál es la ley
que soporta o que está inscripta en el inconsciente de una persona que actúa de esta manera. Es una ley muy simple. La debilidad debe ser castigada. Pensemos un poquito en esto y volvamos un poquito a la historia del mito. Si yo tengo miedo de tener miedo, porque tener miedo me pone en una situación de debilidad, de lo que tengo miedo en este mito es que cuando se transgrede, se transgrede la ley, viene un castigo. Y lo que se castiga, entonces lo que queda asociado por transición, es que lo que se castiga es precisamente la debilidad. Entonces la debilidad merece un castigo. Por eso no tengo que mostrarme débil. Y por eso, cuando yo decía que había dos polaridades, está la otra, que es igual, tanto o más peligrosa todavía, que es entender que si el otro se muestra débil, entonces yo tengo que castigarlo. Y ese castigo, por supuesto, no tiene por qué ser solamente físico. Ese castigo puede ser violencia verbal. Mucha gente no soporta que el otro se muestre débil. Y en lugar de dejarlo ahí, de esperar que se le pase, de acercarse y ver si puede decir algo, hay veces que el otro está en un pozo y no quiere y no puede o lo que sea, y entonces empieza a agredir. Pero dale, componete, déjate de joder, como decimos acá en Argentina, ¿no? Eso es no soportar. Y ahí es, no soporto la debilidad del otro. Pero si no soporto la debilidad del otro, es porque ese otro está reflejando una debilidad que está muy adentro mío. Es como que no soporto verla ahí afuera. A ver si los otros se dan cuenta todavía que está en mí. Entonces, bueno, ahí sale la violencia hacia afuera. Espero que se haya entendido esta anudación, ¿no? De cómo el miedo a tener miedo llega a anudarse con una ley que dice que la debilidad merece un castigo. Obviamente esto es una falsa ley, es una falsa creencia, es una desvirtuación de una ley. Y existe para justificar determinadas actitudes, determinados arrebatos que muchos de nosotros podemos llegar a tener, y de pronto entonces inconscientemente ese arrebato está justificado y soportado por esta falsa ley. Dijimos que íbamos a volver un poquito a un punto en el cual hablábamos de Temis y de Némesis. Esto es algo muy particular de esta Titánide. Y a partir de ahora vamos a empezar a notar que en esta segunda mitad de Titanes, algunos de ellos tienen una vueltita de rosca más, para decirlo de alguna manera. En el caso de Temis, yo planteo una pregunta. ¿Por qué? Si la que aplica el colérico castigo, la justicia colérica y vengativa y justamente retributiva, es Némesis, ¿por qué la temida es Temis? Yo creo que la respuesta a esta pregunta es que los griegos comprendieron que cuando yo recibo un golpe en la espalda, no sirve de nada culpar al palo. Tampoco sirve
culpar al que sostuvo el palo. Lo que sirve es entender por qué me dieron ese palazo. Entonces, si Némesis entra en acción cuando la ley es no observada, dejada de lado, transgredida, avasallada, entonces, si yo observo la ley, si yo observo esas leyes naturales, nunca se habilita la salida de Némesis, o la llegada, depende de qué lado estamos, ¿no? Entonces, lo que los griegos entendieron es que el problema no estaba en Némesis llegando, viniendo hacia mí, ¿no? Y me la imagino así con los pelos al viento y los ojos desorbitados, medios colorados, inyectados en sangre, ¿no? O sea, bastante fulera. El problema no está en Némesis que se me está viniendo encima. El problema está en lo que hizo que Némesis esté viniéndoseme encima. Y lo que hizo que Némesis se me esté viniendo encima es que yo no observé lo que tendría que haber observado. Porque tampoco está en las leyes de Temis. Porque son leyes naturales. Son las leyes con las que está regido este mundo. Entonces vemos que Temis, si bien, como todo titán, como todo titánide, infiltra y está relacionada con un miedo primario, tiene una contracara de la cual también podemos aprender. Y no es casual que después de esto que ya he mencionado en varios videos de esta segunda saga, luego de esta guerra entre titanes y dioses, Temis no solo no haya participado, sino que incluso haya actuado casi en favor de los olímpicos. De hecho, tuvo hijos con Zeus, ¿no? En las horas, como dijimos antes. Entonces esto habla de que hay algo que incorporar de Temis. Hay algo que podemos aprender, algo que más allá de una vez que comprendemos este miedo, una vez que comprendemos esta falsa creencia, hay algo que podemos aprender de ella. Algo que está bien, que no está mal. Bien mal, ¿no? Este paradigma así moral. Algo que es positivo, que puede ser positivo. Y es aprender que cuando algo ocurre en mi vida, a lo que tengo que apuntar, a lo que tengo que temer, es a no haber hecho lo que tendría que haber hecho. Lo que es la causa de esa consecuencia desagradable que estoy viviendo. Porque si no, lo único que me la paso es defendiendo o soportando golpes. Pero todos esos golpes ocurren por algo. Entonces vamos a la causa, vamos a la fuente y veamos cuál es el precepto o la ley natural que no he observado. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado, espero que se haya comprendido y bueno, de mi parte, muy agradecido por haber compartido con ustedes este programa. Nos volvemos a ver el próximo jueves, 20 horas de Argentina, con un nuevo titán. Y este sí que es difícil, ¿eh? Este es difícil porque casi no hay bibliografía al respecto. Estamos hablando de Crío. Los invito al que es valiente a que trate de averiguar quién era Crío. Ahí queda planteado el desafío. Un beso enorme y nos vemos el próximo jueves con el titán Crío. Hasta luego. Muchas gracias.